Ok, vamos a tomar asiento, muy bien. Seguimos orando por algunas personas que el miércoles... Muy bien, muy bien. Disculpen, vamos a continuar con el servicio. Le aseguro que a la salida tendremos mucho tiempo para poder compartir, ¿eh? En serio, en serio. Eso se lo digo en serio. Todo lo demás a lo mejor no, pero eso sí es en serio. Seguimos orando por Salvador, familia de Carmen, por sanación física, y por Esaú, un sobrino nuestro que tiene una audiencia de corte el 22 de septiembre. Les habíamos dicho el 22 de agosto, pero es el 22 de septiembre. Oramos también por Ruth, hermana de Elizabeth, por un trasplante de hígado, por la cirugía que va a tener Germán en un par de semanas en los ojos, y por Martín Huerta, nuestro hermano, quien ha sido parte de esta congregación, por su salud, por la pérdida de su hermano mayor y la pérdida de su hijo mayor. A veces la pasamos difícil y es importante que nos acordemos de orar por esta gente. Que Dios consuele nuestros corazones. Recordamos a su mamá que nos visitó aquí y estamos orando por usted, por su restauración completa. Esos huecos que quedan ahí no se llenan, pero Dios nos va a dar paz y tranquilidad. Ánimo, hermana Elizabeth. De ahí en más, pues vamos a pasar a los jóvenes en esta mañana aquí al frente porque queremos orar por ellos. El fin de semana que viene van a ir a su retiro espiritual y queremos orar por ellos. Queremos enviarlos ahí enfrente nada más para que todos sepan. Estos jóvenes van a recibir instrucción, van a ser instruidos en la palabra de Dios este fin de semana que viene. Y yo deseo que vengan llenos de Jesús. Así es de que, ¿por qué no oramos por ellos? Si extiende su mano sobre ellos con fe, para que Dios los bendiga. Dios use al pastor Ramiro con los jóvenes y a todos los demás pastores que van a estar allí. ¿Quieres orar? ¿En inglés o en español? Ok, bueno, adelante. Señor, te doy gracias por estos jóvenes, Señor, que son el futuro de la iglesia. Te pido que los llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que ellos regresen diferentes, Señor. Así como los discípulos subieron a la montaña con Jesús y miraron su gloria, su esplendor, te pido que tú abras sus ojos espirituales para que ellos también puedan ver la hermosura y la belleza de Cristo Jesús y puedan ser transformados y cambiados, Señor, y que regresen con un anhelo de querer servirte y conocerte aún más y más. Te pedimos por estos que están aquí presentes, por Abigail que no está con nosotros el día de hoy, pero también por ella y por todos los jóvenes de estas 7 iglesias que van a asistir a este retiro, Señor. Que tú comiences una obra en sus vidas, en sus corazones, empezando desde hoy, Señor, y que ellos también puedan ser transformados. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, muchachos. Ya se pueden ir a sus casas. Los jóvenes. Yo me acuerdo cuando era joven yo. Y salieron los lobos. Salieron los lobos. ¿Se acuerda cuando usted era joven? Claro que sí se acuerda uno. Vámonos por favor a abrir nuestras Biblias en primera de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, y entramos al capítulo 3 en esta mañana. Como una introducción les comparto que cuando la iglesia comenzó, si leemos las escrituras, cuando la iglesia comienza, pues los discípulos no saben absolutamente nada de cómo llevar a cabo el trabajo en la iglesia. No saben absolutamente nada de cómo hacer ministerio. Y bueno, como Jesús es bueno, ¿verdad? Les da Él
las cosas que ellos necesitan para poder llevar a cabo el trabajo en la iglesia. Y cada uno de ellos recibieron de parte de Dios cuando menos un regalo para que la iglesia comenzara a crecer. Y de acuerdo a lo que Dios le repartió a cada uno, fue como la iglesia se comenzó a desarrollar. Sabiendo que Dios conoce a todos los hombres, pues a todos les dio de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a su gracia, ¿verdad? A unos les dio más que a otros. Y Dios los conoce y por eso a unos les da más que a otros. A unos les dio menos que a otros porque sabe bien Dios que pueden menos que los que pueden más. Ah, caray, eso se oyó como una cantinflada, ¿verdad? Pero es la verdad. Dios conoce a todos y cada uno de los hombres. Y por eso Dios, con cada uno, la capacidad de cada uno, ha recibido conforme a su gracia. ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. Que Dios nos ha llamado a todos, no solamente a los pastores, sino a todos. Dios nos llama a todos. Si usted lo cree, entonces usted es el problema. ¿Por qué? Porque no respondemos al llamado de Dios. Ese es el problema. Y yo solamente se lo digo esto con amabilidad. Tómenlo por el lado bueno. ¿Quién dijo eso? La Chilindrina, ¿no? Tómenlo por el lado bueno. Yo le digo a usted lo que la Madre Teresa de Calcuta dijo en una ocasión. Y esto dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Otra vez, la Madre Teresa de Calcuta dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuál es el tema para esta mañana? Para el mensaje que debes de recibir en tu corazón. ¿Cuál es el tema? Lo que más deseas. ¿O qué es lo que más deseas? Y por eso abrimos la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3. El versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a orar, pidiendo que Dios bendiga nuestro oído espiritual y que Dios bendiga nuestro corazón para que sea receptible a lo que hoy se va a escuchar desde este púlpito. Señor, abre el corazón, abre el oído de los que estamos aquí, para que al final del servicio podamos decir: me has estado llamando, aquí estoy, Señor. Porque lo que más anhelamos debe de ser lo más importante, y lo más importante no es lo material, lo temporal, lo más importante es lo eterno. Gracias por esta mañana que nos permites estar juntos amenamente, sin presiones, sin obligación, y que de verdad nos estemos quietos por unos cuantos minutos para oír tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos podemos decir amén. A nivel global, lo que la gente más busca, usted pudiera decir, lo que la gente más busca va a ser dinero, y lo que la gente más busca va a ser fama, lo que la gente más busca va a ser placer. Y tiene razón, algunas de estas cosas busca la gente, pero ¿sabe qué es lo que más busca la gente hoy en día en el mundo? Ahí le va. A nivel global, no estamos hablando a nivel de Estados Unidos, yo estoy hablando todo el mundo, a nivel global, lo que la gente más busca en la internet es lo que más busca las cosas. Busca plataformas de navegación masiva, busca respuestas informativas del momento y necesidades cotidianas. Las consultas principales agrupan redes sociales, accesos directos como YouTube y Facebook, herramientas de traducción de eventos de actualidad o economía doméstica, términos y plataformas globales, redes y videos. Estos sitios como YouTube y Facebook y WhatsApp y todo eso es lo que ocupa los primeros lugares en el mundo de lo que la gente busca. El traductor de idiomas,
Los servicios de correo electrónico registran miles de millones de peticiones diarias. ¿No le sorprende a usted esto? Lo que ha causado esa fanaticada de la internet y del teléfono celular, eso es mundial. Pues la Biblia nos advierte a todos nosotros qué es lo que debemos de buscar. No debemos de buscar el dinero, ni el placer, ni la fama, ni las cuestiones globales como los jóvenes hoy. La gente que generalmente busca estas cosas se pierden en ellas. Y no importa la edad, ahora son jóvenes, niños, adultos, ancianos, de todas edades están metidos en esto. Si no se ha dado cuenta, observe usted. Si llega a ir a un lugar público como el aeropuerto, ¿qué se va a dar cuenta que la gente está haciendo? ¿Verdad? No se hablan, no comparten, todo el mundo en sus teléfonos, papá, mamá e hijos, y ahora nietos y hasta el perro casi. Todos ellos hacen lo mismo. Dios nos advierte a nosotros que lo más importante que debemos de buscar en este mundo está escrito en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Mateo 6:33, esta nota no se la di yo a Gabriela para que no se la ponga porque usted la conoce. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando dice todas estas cosas os serán añadidas, habla de lo físico que el hombre busca, lo que necesita el hombre. Todo eso Dios lo da cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos creen eso? Claro. Escúcheme esto, porque yo quise ser un sacerdote cuando era un niño. Yo no sé si Dios escuchó de mi corazón en ese tiempo, tendría algunos 10 años, 11 años, y yo me ponía en la pared de mi casa, era una pared rocosa, y me ponía como que si yo fuera Cristo crucificado, y mis hermanas se tenían que hincar y tenían que ahí rezar, y entonces jugábamos a eso cuando éramos niños. Yo quería ser alguien como Cristo. Y yo creo que estas cosas son sublimes para Dios. Mira, este muchacho quiere ser como mi hijo. No sabe lo que dice, pero quiere ser como mi hijo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Es un buen deseo. Hay que desear las buenas cosas. ¿Qué es lo que más deseas tú en la vida? La gran mayoría de los funcionarios en el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Congreso y la rama ejecutiva, se identifican como cristianos. Ahí hay derivaciones, platicaba con Fermín hace unos instantes, cómo hay ramas, cómo hay diferentes ramas dentro de lo que son las fees del mundo, las diferentes fees del mundo. Pero la mayoría se catalogan o se denominan cristianos. Cerca de 9 de cada 10 miembros del Congreso en Washington profesan la fe cristiana. Diversas administraciones, en particular la presente, conservadora, mantiene lazos estrechos con líderes y votantes evangélicos, integrando oficinas de asuntos de fe, promoviendo una agenda orientada a valores bíblicos. Esto es lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha permitido el gobierno. Si usted ya se fijó en las noticias, en la administración presente, en esta administración se habla de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es un buen deseo, que el país completo regrese a los principios de la fe. ¿Qué es lo que más deseas tú, querido amigo que me escuchas, amiga? ¿Qué es lo que más deseas? Algunos de ustedes va a responder, pues yo quisiera tener dinero para ayudar a los pobres. ¿Cuántos quieren eso? Yo quisiera tener dinero para ayudar a los pobres. Mucha gente lo dice. Pero nos damos cuenta que esta gente dice esto porque lo que quieren es tener dinero, no porque quieren ayudar a los pobres. Porque la pregunta sería,
¿Estás ayudando a los pobres hoy con lo que tienes? Y si la respuesta es no, ¿quién nos asegura que vamos a ayudar a la gente pobre cuando tengamos más? Si no lo hacemos ahorita que tenemos poco. Y cuando digo poco no estoy hablando comparándote a la gente de verdad pobre. Tú tienes mucho. Dios te ha bendecido con mucho. Y cuando nosotros pensamos, yo quiero dinero para ayudar a los pobres, la verdad, seamos sinceros, queremos dinero para nosotros. Yo quiero fama para ir por todo el mundo, para que la gente escuche de Cristo. ¿Está yendo por todo el mundo en estos momentos para que la gente conozca de ti, que eres un cristiano? Y una y mil cosas podemos estar deseando nosotros que no tienen nada que ver con las cuestiones espirituales. Tienen que ver con el yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo para mí. Primero yo, segundo yo, tercero y al final yo. Yo. Ese es el mundo hoy. Egoísta, egocentrista. Pero como cristianos, como los de las cámaras de diputados, los que están en el Senado, los de las administraciones que dicen ser cristianos, ¿están ahí por representación de Cristo o están ahí para ellos? Y tú y yo debemos de estar en este mundo, no para nosotros, sino como Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso debemos de ser nosotros. Que queremos nosotros estar en este mundo, pero representando a Cristo, deseando las cosas buenas de Dios. Y ahí está el versículo 1 que nos dice, palabra fiel. Si regresas a la epístola que hemos comenzado en el versículo 1, en el capítulo 3, es lo primero que dice, palabra fiel. Palabra fiel, o también podemos decir palabra verdadera, palabra inmutable. Es verdad porque está escrito en el libro de los libros, la Biblia. Todos ustedes tienen una Biblia. Si está escrito ahí es porque es verdad. Porque yo creo que esta es la palabra de Dios. Toda, desde la primera página, las primeras letras hasta las últimas, ¿es o no es la palabra de Dios? ¿Es o no es verdad? Claro que sí. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo cuando escribe estas cosas. El Salmo 119, el versículo 140, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Eso es lo que decía el salmista. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ahora, la palabra de Dios no solamente es verdadera, la palabra de Dios también se convierte en testigo en la vida de todos nosotros. ¿Sabe usted cuántas cosas están escritas acerca de usted, de mí, del resto de la humanidad en la Biblia? La Biblia ofrece una descripción profunda, amplia y variada sobre el origen, el propósito, los dolores, el destino de la humanidad a lo largo de sus páginas. El llamado de Dios para cada uno. La Biblia describe cómo Dios le habla a los hombres por nombre. Éxodo capítulo 3. Moisés. ¿Usted ha visto la película de los 10 mandamientos? Esa voz no es la voz de Dios, Pero se distingue cuando Dios le habla a Moisés en esa película. Inmediatamente Moisés sabe que alguien superior a él le está hablando. En esa película, sin duda, la verdad o la realidad es que cuando Dios llama al hombre, lo habla con una voz que fácilmente se sabe que es el Señor. Moisés, ¿quién me está hablando? ¿De dónde? ¿Cómo conocen mi nombre? Yo estoy acá escondido huyendo de Egipto y alguien conoce mi nombre. ¿Se llenaría de temor Moisés? Yo creo que eso es lo que sucede cuando Dios comienza a hablar a los hombres. Dios le habló a Abraham en Génesis 22 y también lo mismo, Abraham. Le habla a Samuel, pero a Samuel no le habla 2 veces, a Samuel le habla 5 veces.
Samuel, y Samuel despierta. ¿Sabe cuántos años tendría Samuel? ¿Cuántos años piensa usted que tendría el profeta Samuel cuando oyó la voz de Dios? Le digo algo, ni siquiera tenía conocimiento de la palabra de Dios Samuel. Fue dedicado al servicio de Dios, pero no sabía nada de Dios. 12 años aproximadamente. Un adolescente, un niño que oyó la voz de Dios. ¿Podremos oír la voz de Dios nosotros los adultos? Contésteme por favor, ¿sí o no? Claro que sí. Hay que estar ¿qué? Atentos. Germán. Y Germán se pone de pie. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? Porque está atento, está listo. ¿No es cierto? Así le habla Dios a Samuel. Samuel estaba dormido, despierta, oye su nombre y va con Elí y le dice al encargado del templo, ¿me hablaste? Y le dice, no, ya acuéstate. Va, se acuesta y otra vez el nombre, Samuel, y se vuelve a levantar. ¿Me volviste a llamar? No, yo no te he hablado. 3 veces le llama Dios a Samuel. Él no sabe quién es el Señor, no conoce la palabra, y Elí comprende que Dios le está hablando a Samuel. Y en 1 Samuel capítulo 3, ahí se nos dice que la siguiente vez que le llama, ya sabe lo que tiene que hacer Samuel, porque le dijo el sacerdote Elí, cuando oiga la voz, dile, heme aquí, tu siervo oye. Entonces, ¿qué hace Samuel? Se va y se acuesta otra vez y oye la voz 2 veces, Samuel, Samuel. Esta vez no va y le pregunta a Elí, esta vez dice, heme aquí, tu siervo oye. ¿Qué es lo que más deseas tú? ¿Alguno de ustedes desea oír la voz de Dios? Qué bendición sería eso, ¿no? Pero qué gran responsabilidad también. Porque si Dios dijera, Ramón, Ramón, ¿qué respondería Ramón? O tu nombre, pon tu nombre allí. ¿Qué responderías? No, estoy muy ocupado. O no tengo tiempo. O eso es cosa de mujeres. O eso es para los débiles. Y todo esto es lo que el hombre dice cuando Dios les habla. ¿Cómo les habla? Cuando alguien va y presenta el evangelio y dice, ¿sabes qué? Es una oportunidad de que tú encuentres la vida eterna. Cristo te ama, Cristo murió por ti. No tengo tiempo. O sea, cierran su oído a lo que Dios les dice, a lo que Dios les ofrece. Pero todos estos hombres, Moisés, Abraham, Samuel, oyeron la voz de Dios y respondieron. Uno a quien Dios usó en el Nuevo Testamento, lo usó tremendamente, era un hombre llamado Saulo de Tarso, y también a él le llama por nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo comenzó desde ese momento a dar lugar a la voz de Dios en su vida. Uno de los hombres que escribió más en el Nuevo Testamento, 13 epístolas que escribió Saulo de Tarso, convertido a Cristo y cambiado su nombre por Pablo el apóstol. Y es el que escribió esta epístola. Pablo el apóstol, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, blasfemo, un hombre religioso, sin embargo ahora está en Cristo. Ama a Cristo, sirve a Cristo. ¿Por qué? Porque oyó su voz. Querido amigo y amiga, oigan la voz de Dios. Y si tú sabes en tu corazón que Dios te ha estado llamando y llamando y llamando, no vayas a preguntarle al pastor, no vayas con el representante de la iglesia. Ve a Dios y dile, aquí estoy, úsame, aquí estoy. Por esa razón, la Escritura nos dice a nosotros en Efesios 4, versículos 11 y 12, de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice la Escritura acerca de cómo es que cuando los hombres oyen la voz de Dios, Dios los pone a trabajar en su iglesia. Dios los usa para edificar su iglesia, porque aquí el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Cuántos sabían eso?
El cuerpo de Cristo son los miembros que componen la iglesia de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces Dios llama a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, y esto usa Dios para que la iglesia comience a funcionar. Por eso les dije al principio, la iglesia comenzó sin saber nada. Pero ahora están los maestros, ahora están los pastores, ahora están todos los que sirven en la iglesia. Y no nada más los que tienen posiciones de liderazgo. Están los que sirven en el sonido, están los que están enseñando a los niños, están los que reparten los boletines, los que limpian la iglesia, los que recogen las bachichas de cigarro afuera en el estacionamiento, los que lavan los baños. O sea, todo esto es servicio para Dios. No nada más el que está atrás del púlpito. A veces pensamos el que está atrás del púlpito es el más importante. No se equivoque. El más importante es el Señor. Este es un sabueso, si usted entiende la palabra sabueso. ¿Sí sabía usted que los pastores tienen un perrito que les chifla? Y el perrito va, así soy yo. Ahí va, a traer a las ovejas del Señor, a juntarlas para que no se pierdan. Que cuando venga el lobo, el Señor dice nomás, y ahí va a pelear contra el lobo porque se las quiere robar. Pero la iglesia es del Señor. La iglesia es de Cristo, no de un hombre. No puede el hombre dirigir la iglesia de Cristo. Es la guianza del Espíritu Santo lo que Dios ha dado para edificar su iglesia. Él mismo constituyó. La Biblia, la palabra constituyó proviene del griego katistemi, que significa establecer, significa nombrar, significa designar con autoridad o colocar en un cargo y función específica. Eso es lo que quiere decir constituyó. Él, el Señor, constituyó a todos esos hombres para su servicio. Ahora la pregunta es, ¿por qué constituyó a los hombres? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Porque ellos así lo desearon. Todos los que servimos al Señor deseamos esto. Mi testimonio es que yo deseaba servir al Señor junto con mi esposa, y orando al Señor le pedimos que Él nos usara donde Él quisiera. Pero ese fue nuestro deseo. ¿Sabe qué hizo Dios? Él nos puso a servirle donde Él necesitaba servidores, no donde nosotros quisimos, porque mi esposa decía, yo no quiero servir con los niños. ¿Sabe cuántos años sirvió con los niños? ¿Cuántos años? ¿Un par de años? No, mi esposa sirvió en el ministerio de niños como por unos ¿qué? 30 años, más o menos. Pero ella no quería estar ahí. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios nos pone en lugares en donde no nos sentimos cómodos o en donde no queremos. Deseamos servir al Señor. Cuando tú dices, yo quiero servir al Señor, Dios te pone donde hay la necesidad. Como para que no nos quejemos. O somos o no servidores. No le dijimos, Señor, yo quiero servirte. No le vamos a servir al Señor donde nosotros le digamos a Él, yo quiero servir aquí, pero acá no. No, nomás, Señor, úsame, yo quiero servirte. Y toma, Dios nos sirve. O como dije una vez, mofles. Y nos usa. Ahora, Dios no forza a los hombres. No les dice, tú vas a estar aquí, te guste o no te guste. Dios no hace eso. Gloria a Dios por eso. Dios usa a las personas en el lugar donde Él las pone, pero porque ellos desean esto. Siempre es así. Yo deseo servir al Señor y esto es lo que Dios hace con tu deseo. Dios te pone, Dios te coloca, Dios te usa, Dios te da las cosas que tú necesitas para que cumplas los propósitos de Dios. No tienes que ser un sacerdote, no tienes que ser un diácono, no tienes que ser nada de eso. En tu casa puedes servir al Señor con todo el corazón, cumplir los propósitos que Dios te ha dado en tu casa, ser el líder espiritual en tu casa, ser una cabeza del hogar, ser responsable, ser trabajador, ser honesto, ser íntegro. Todo eso es una señal de que Dios te tiene ahí. Dios no te forza a que tú le sirvas. No va a ir en contra de tu voluntad. Eso lo aprendimos la semana pasada. Dios nos dio libre albedrío para que escojamos servirle a Él
nosotros de buen corazón. Palabra fiel. Esto es palabra fiel. Lo que Dios dice acerca de estas personas que desean. Si lees la lectura en 1 Corintios capítulo 12, allí te das cuenta cómo Dios repartió a todos los hombres diferentes dones. No todos son pastores, no todos son profetas, no todos interpretan lenguas, no todos dan profecía. Todos y cada uno de los miembros que Cristo puso en el cuerpo son diferentes en capacidad, son diferentes en trabajo, en administración, todos son diferentes. Como tu cuerpo. ¿Cuántos ojos tenemos? ¿Qué función tienen? Pues cada ojo tiene una función para cada lado de lo que vemos. Cubre tu ojo y va a estar chocando con todas las cosas que veas acá. Pero Dios nos creó con 2 ojos. La función del cuerpo. ¿Por qué te dio 2 pies? Porque es difícil caminar con uno solo. ¿Por qué te dio 2 manos? Para que abraces más, abarques más, para que trabajes más. O sea, Dios hace todo esto. Y es lo más natural. Qué bueno que Dios nos dio una sola boca. Porque imagínense que Dios nos haya dado un oído y 2 bocas. Cuidado con las mujeres, dicen. Cuidado con los hombres. Que hay personas que nos gusta platicar, hay personas que nos gusta oír. Entonces, todo esto que Dios hizo en el cuerpo es tan natural que nosotros lo tenemos que ver así. En la iglesia de Cristo hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay ujieres, hay de todo, diáconos y servidores de Dios. Muy natural. La iglesia de Cristo, así es. Pero ¿qué es lo que más deseas tú? Dentro del cuerpo de Cristo, porque todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Como en el cuerpo, cada uña tiene función, cada dedo tiene función, cada mano, cada antebrazo, cada brazo, todos tienen una función. Cumplen un propósito. Esto es importante. ¿Qué deseas más en la vida tú? En el cuerpo de Cristo. Que dices, yo quiero ser todo menos el dedo gordo del pie, porque siempre está escondido en los lugares que menos le agradan a uno, donde huele más feo, donde hay presión, hay que soportar todo el peso. También hay personas que están así, ¿sabes? Los lugares escondidos, allá en el cuarto oscuro, allá en el cuarto donde nadie ve, donde el anciano o la anciana están orando. Ellos son como el dedo gordo del pie, que nadie los ve, pero están haciendo una función. ¿Te fijas qué importante? Ser una parte funcional del cuerpo de Cristo. Eso es lo que más debemos de desear todos en este lugar. Vamos a avanzar un poco más porque dice palabra fiel. Si alguno, aquí ya lo hace, aquí individual, personal, si alguno anhela. En la Biblia anhelar significa tener un deseo profundo, un deseo intenso o un deseo sincero dirigido a Dios. Dirigido a su presencia, a su palabra, a las cosas espirituales. Eso es lo que quiere decir anhelar de las cosas de Dios. Y yo como creyente puedo tener anhelos profundos por ciertas cosas o por ciertas personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Ya dijimos que es un hombre de Dios. Dios lo usó, Dios lo llamó, él respondió. ¿Y qué anhelos había en su corazón? Escuche, Romanos 10, versículo 1. No solamente para él, pero dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por quién estaba este hombre anhelando cosas buenas? Por Israel, por toda la nación de Israel. ¿Qué es lo que debemos también nosotros de anhelar en estos días que hemos oído? La nación de Israel en guerra, la nación de Israel con problemas con unos árabes, con otros árabes y todos los que le rodean, problema a la nación de Israel. Debemos de orar por ellos, que el Señor los salve, ¿sí o no? Vivir para Cristo debe de ser el más grande anhelo de todos nosotros.
Vivir para Cristo. Filipenses 1, versos 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es Pablo hablando cuando estaba en la cárcel. Y que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir para Cristo, el mejor anhelo del corazón de un cristiano. Vivir para Cristo. No morir para Cristo, vivir para Cristo. Entonces dice la palabra, si alguno anhela, si alguno tiene un profundo deseo, si hay un profundo anhelo en tu corazón, que sea este. ¿Cómo lo vas a demostrar? Pues respondiendo con gratitud a lo que ya hizo Él por ti. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué hizo por mí? Dígame por favor, ¿qué hizo? Murió en la cruz, crucificado por mi culpa. Y por tu culpa, y la tuya, y tu culpa, y todos aquí somos culpables de que Cristo haya ido a la cruz, porque todos somos pecadores. Yo soy agradecido con Dios por lo que Él estuvo dispuesto a sufrir en mi lugar, porque yo merecía estar allí. Yo me conozco, yo sé que fallo, yo sé que no hago lo que debo de hacer, y Dios, siempre paciente con José Luis, me dice, por esa razón envía a Cristo, porque tú no puedes, pero mi hijo sí pudo, y Cristo paga la culpa en mi lugar. Entonces, si alguno anhela, yo anhelo servir al Señor, pero dice algo más. En este versículo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo tiene o viene del término episcopos. ¿Qué palabra le suena? La palabra episcopal, que viene siendo la iglesia que es dirigida por los episcopales, los ancianos. ¿Qué significa supervisor? La palabra obispo significa guardián. Este rol se usa en forma intercambiable entre los ancianos, que también es otro término. Hay un anciano, o hay un obispo, o hay un pastor. Esos son los términos: episcopo, presbíteros o poemin, que vienen siendo los tres términos que acabo de mencionarle. ¿A qué se refiere estos términos? A un líder espiritual encargado de guiar, de cuidar y supervisar a una comunidad local, como en este caso su servidor. Hay un problema legal y ninguno en la iglesia va a padecer por causa de las cuestiones legales. Van a venir con el pastor y van a decir, aquí hay un problema. Y uno tiene que atender esos problemas legales. La iglesia no atiende nada de esto. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al gobierno. Porque también tenemos leyes que seguir, que cumplir. Pero es el pastor el que está al frente, y esto es lo que Pablo dice: si alguno anhela obispado, ¿qué es esto? Una buena obra desea. En la iglesia de Jesús el obispo debe de ser ejemplo para los demás, que no ande con holgazanadas, que no ande de vicioso, que no ande de mujeriego, que no esté de glotón, de aprovechado, de mandamás, de entrometido, sino que sea ejemplo de servicio, de provisión para su casa, de fe para la iglesia, de palabra para la gente, de pureza para con todos los corazones. Y por eso Pablo escribió una lista que nos pone a todos nosotros a analizarnos, a ver si de verdad nuestro anhelo va a ser suficiente como para que Dios nos use. Yo le digo la verdad, yo nunca quise ser pastor. Esto vino creciendo en mí. Yo quería servir al Señor. Yo oré para que Dios me usara, pero jamás me imaginé que Dios me iba a poner a mí como el pastor de una iglesia. Y la iglesia ha estado hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Pero mi anhelo nunca ha cambiado, porque llegue la gente o no, siempre ha sido el mismo. Yo amo al Señor, yo quiero servir al Señor.
¿Y qué escogió el Señor hacer? Ponerme al frente de la iglesia local en Fontana. Es necesario, el versículo 2, que el obispo sea irreprensible. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esto? Nadie dijo nada. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Si le preguntan a usted, miembro de la congregación, ¿es tu pastor un hombre irreprensible? ¿Usted qué diría? No, sinceramente, o sea, serio, así como que sí, ¿es su pastor irreprensible? Le voy a explicar lo que significa ser irreprensible. Ser irreprensible significa tener una conducta tan íntegra y limpia que nadie puede presentar una acusación justa o fundada en contra de esa persona. Y yo he roto la ley. ¿Cómo he roto la ley? Así como la rompe usted. ¿Cuántas multas debe usted de carro? ¿Cuántas multas de tráfico debe usted? La policía no se dio cuenta, pero usted sabe que usted rompió la ley. 45 millas por hora y usted va a 60 millas por hora. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos altos se ha pasado usted? Todo eso es romper la ley. ¿Será irreprensible verdaderamente como para que usted diga, no, mi pastor nunca hace nada malo? Pregúntele a mi esposa si hago cosas malas o no. A mi hija, que están aquí presentes. No contando a mis otros hijos. A mis nietos, pregúntenles a ellos si soy irreprensible o no. Pero la palabra de Dios dice que debemos de ser irreprensibles. ¿Sabe quién era irreprensible? Cristo. A él no podía nadie decirle nada. Sin embargo, me pregunto, entonces ¿para qué nos hace, Señor, si yo no soy irreprensible? Marido de una sola mujer. Bueno, aquí sí califico. Soy marido de una sola mujer. Porque esto es lo que la palabra de Dios habla en el versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible y luego marido de una sola mujer. Prohibida la poligamía. También es un llamado total a la fidelidad con tu esposa. En el contexto antiguo exigía que los líderes de la iglesia fueran monógamos y vivieran una vida de absoluta lealtad conyugal. O sea, esto es la idea. En la iglesia debemos nosotros de examinarnos si esto es algo que podemos llevar a cabo o no. Porque si queremos ser ministros del Señor, pero andas con una mujer y con otra y luego después dejas a esa si te vas con otra, ¿puede ser uno ministro del Señor? No califica, aunque diga que quiere servir al Señor en esa área. También dice sobrio. En el pasado yo no calificaba para esto. Sé de dónde vengo y en el pasado esto nomás no. Como músico siempre anduve en ese ambiente de la fiesta y la parranda, y siempre la gente venía y me pedía que les cantara canciones. Entonces yo les decía, si quieres que te cante, cómprame un 6. O sea, eso era ambiente. Yo sé lo que es venir de ahí, porque la palabra sobrio es lo contrario a ebrio, y yo sé que ebrio lo fui en el pasado. Pero esto va mucho más allá de solamente la bebida alcohólica. Ser sobrio significa tener una mente clara. Ser sobrio significa ser sensato y estar alerta. Implica no dejar que las pasiones, el miedo, las distracciones del mundo controlen nuestros actos ni nublen nuestro juicio espiritual. Eso es ser sobrio. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 nos dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo entonces está poniendo la lista de aquellos que dicen yo deseo servir al Señor. Uno no sabe en dónde, pero esta es la lista si queremos nosotros analizar
lo que implica ser un obispo, un servidor de Dios. También habla en estos versículos de ser prudente. Ser prudente es la capacidad espiritual de discernir entre el bien y el mal. Actuar con sensatez. Dominio propio y obediencia a Dios no es necesariamente un miedo. Andas así como asustado. Eso no quiere decir ser prudente. Ser prudente es tener la habilidad práctica de ampliar la sabiduría divina para tomar decisiones correctas, para controlar las palabras y prever las consecuencias. Antes de que sucedan las cosas, estás examinando, estás viendo si hago esto, puede suceder. Eso es ser prudente, cauteloso. Proverbios 14, versículo 18 dice así: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Cristo dijo que nosotros los discípulos anduviéramos con prudencia, que fuéramos prudentes como las serpientes, mansos como las palomas. Y ese es un llamado a todos. En Tito capítulo 2 se nos dice a los hombres, les dice a las mujeres y les dice a los jóvenes que todos debemos de ser prudentes. La iglesia de Cristo es llamada a tener prudencia. ¿Sí o no? No quiero que se me duerma, despierte. Son llamados de atención para la iglesia. Luego nos dice decoroso. La palabra decoroso se relaciona con el pudor y la modestia. De no andar vestido yo con camiseta de basquetbolista, presentándome delante de usted con shorts y con mis tenis y con una pelota de basquetbol. No, yo debo de venir vestido, serio, formal. ¿Por qué? Porque vengo a hablarles acerca de lo que Dios dice en su palabra. No vine al béisbol, no vine al fútbol o al básquetbol. Vine a la iglesia de Cristo con los demás hermanos en la fe para hablar y aprender las cosas de Dios. Y también para usted debe de vestir con modestia, usted debe de vestir con decoro. ¿Cierto o no? Entonces, aquí nos dice la palabra decoroso. Eso debe de ser un ministro decoroso. Si me viera mal, con el cabello todo despeinado y mal presentado, pues ¿qué aspecto va a tener usted delante de sí? ¿Qué aspecto tiene una iglesia con un pastor así? Hoy, esta mañana, y esto no es para que usted lo imite tampoco, porque no es. Esta mañana, mi esposa me decía: ¿te plancho tu ropa? Le dije: no, ya planchaste muchos años. De verdad, muchos años, tenemos 44 años casados. Ya planchaste muchos años. Y yo planché mi ropa. Pero si me hubiera venido con la ropa como la saqué, usted me hubiera dicho: hermano, ¿qué le pasó a usted? ¿De dónde viene? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Uno tiene que tener cuidado hasta en la manera de vestir, lo que hace el Señor. La palabra hospedador, que también se encuentra ahí, un hospedador, la persona que muestra amor, generosidad, cuidado al recibir en su casa a extraños, a viajeros, hermanos en la fe, a necesitados. La palabra que se deriva del original significa literalmente amor a los extranjeros. Esta actitud no era solo de buena costumbre, sino de un mandato divino. No quiere decir que nosotros somos hospitalarios porque venimos de Jalisco o de El Salvador o de Guatemala. No, hospitalarios porque esto es lo que el Señor hizo con su pueblo Israel. Y les pide: sean hospitalarios, porque ustedes fueron extranjeros en tierras ajenas. Sean hospitalarios con la gente. Ustedes no van a saber a quiénes van a hospedar. Hebreos 13, versículo 2 nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dígame uno que hospedó ángeles en su casa. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Abraham hospedó ángeles en su casa. Yo he tenido a personas en mi casa, usted tal vez ha tenido personas en su casa quienes estaban necesitados, los invitaron a comer y les ministraron. Eso es una demostración importante de su anhelo y servicio al Señor, servir a los demás. Porque el que no sirve, no sirve.
aptos para enseñar. En griego, didácticos, que significa tener la capacidad y la madurez espiritual para comunicar con claridad la verdad de Dios. Y yo les pregunto esta mañana, ¿están aprendiendo la verdad de Dios en esta iglesia? ¿Comprenden y entienden todo lo que dice el pastor? Yo no. Y a veces me digo, ¿qué dije? Dios santo, ¿qué fue lo que dije? Es la habilidad de comunicar la sana doctrina, de modo que los oyentes comprendan, aplicarla a sus vidas y crecer juntos en armonía. Apto para enseñar. Si su pastor no está enseñando, busque otra iglesia. Si no ha aprendido nada, ya tiene usted aquí, ¿cuántos años? 5, 6 años. Y usted no ha crecido, no ha aprendido, vaya a otro lugar en donde le enseñen a usted la palabra de Dios, donde pueda aprender, donde pueda comprender lo que se dice. ¿De acuerdo? Nomás que lo espero aquí el próximo domingo, porque si sigue viniendo es señal de que está aprendiendo. No dado al vino. La frase bíblica no dado al vino significa no ser esclavo del alcohol o borracho. Aparece en el Nuevo Testamento como un requisito para el carácter de los líderes espirituales. Los obispos, los diáconos, se les prohíbe el ser dados al vino. Y aquí hay mucha confusión en esto, porque como no dice no pueden tomar, está prohibido tomar, y muchos dicen no, pero la Biblia nunca enseña que no hay que tomar. Pues muchos discuten este punto, ¿saben por qué? Porque les gusta tomar. Pero yo conozco este punto porque yo vengo exactamente de este lugar. Cuando alguien me dice a mí que yo tengo la libertad para tomar, pero yo miro su casa que está llena de bebidas alcohólicas, y para mí eso no es libertad de tomar, para mí eso es libertinaje y esclavitud. Señal que lo controla a la persona esas cosas. El vino, hermanos, es una trampa. ¿Me escuchan? Es una trampa, se los dice alguien que viene de ahí, alguien que se quedaba tirado en el suelo, alguien que se perdía en esto. Si usted lee en la Biblia a las personas que tomaron, yo pregunto, ¿cuál fue el buen resultado de haberse puesto una bien buena? ¿Sabe lo que hablo, verdad? ¿Qué buen resultado queda de una parranda? Tomaron y ni se dieron cuenta de su estado en el momento que sucedieron los problemas. Le doy los ejemplos. Primero le digo qué es lo que la Biblia dice acerca de tomar. Efesios 5:18, ¿qué dice ahí? Bien claro, usted lo va a leer. ¿Y qué dice ahí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay resolución. Ahí hay pleitos, ahí hay cosas que de verdad que destruyen al hombre. Hay disolución, se disuelven familias, se destruyen matrimonios, relaciones entre padres e hijos. Todo eso existe cuando una persona está dada a embriagarse con vino. No os embriaguéis con vino, donde hay disolución. Antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no escogemos las cosas al revés? ¿Por qué no nos llenamos del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque lo primero que se nos dice que no hagamos es lo que hacemos. Hijo, no metas la mano a la estufa porque te vas a quemar. Y el niño ya tiene la curiosidad que usted le dijo, ¿quemar? ¿Qué es eso? Nunca se ha quemado. Va y la primera vez que mete la mano se quemó. Le aseguro que no la vuelve a meter. Pero eso es lo que se nos dice, no hagas esto, y ahí vamos. No te juntes con tal persona, y ahí vamos. Dios dice en su palabra, no os embriaguéis con vino, embriágate con el Espíritu de Dios. O sea, Dios te dice, esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿Qué deseas tú? Nosotros tenemos la historia de Noé. Ustedes conocen la historia de Noé. Noé, nos dice la Biblia que tomó del fruto de la vid, tomó tanto que se embriagó
y por su falta hizo que su hijo menor cayera en pecado. Sin darse cuenta se desnudó y se quedó dormido en su tienda de campaña o en el lugar donde estaba. El hijo mayor entra y el hijo menor entra y entran los hijos y lo ven. 2 de ellos lo cubren, pero otro se burla, el más chico. ¿Qué resultado bueno salió de aquí? Toda una generación fue maldecida por Noé cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. El sobrino de Abraham, llamado Lot, ¿qué resultado bueno salió de su embriaguez? Incesto. El padre que se embriagó se metió con la hija mayor y tuvo un hijo, y luego se metió con la hija menor y tuvo otro hijo. Eso es lo que resulta del vino, de la embriaguez. ¿Qué bueno resulta de la embriaguez, hermanos? Dígame. Nada. Vamos a leer un proverbio que creo que nos va a decir bien claro lo que es estar perdido en eso. Vamos a Proverbios 23. Yo creo que lo han leído ustedes antes o lo han escuchado, pero bien claro. Ya vamos a terminar otras 2-3 horas y se acabó. Proverbios 23, comenzando desde el versículo 21 en adelante. ¿Sí estamos bien? Bien. Desde el 19 en adelante dice: Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No andes con esta gente. ¿Cuántas veces no me dijo a mí mi madre: hey, no andes con esta persona, hey, cuídate de andar con este tipo de amigos? Muchas veces me dijo mamá, y por no hacer caso caí en lo que caí. ¿Alguien conmigo? Claro que sí. 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Muchos se alegrarán el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Y está hablando de aquel hijo que sabe oír, que sabe retener el consejo y luego aprende. Eso trae alegría a un padre. Verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres las prevaricaciones. Hablando de las mujeres prostitutas. Y el padre y la madre lo tratan a uno de aconsejar en esto. Pero luego viene los últimos versículos que vamos a leer. ¿Y qué dice ahí? ¿Para quién será el ay? Es decir, ay, ¿para quién será? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Esas son preguntas. ¿A quién le va a caer todo esto? ¿A quién le va a suceder todo esto? Verso 30. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Yo decía pistura con P, pero es mistura. Y andas pisto, decía yo, pero es mixto, ya se te subió el alcohol. Esto es aquello que pregunta la Biblia: ¿para quién son todas estas cosas? Para aquel que anda mezclado en la mistura, para aquel que va buscando, para aquel que se detiene. Verso 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el mar, en medio del mar,
o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Si lo describe a usted en su vida pasada, dile gracias a Dios. A mí me describe y le doy gracias a Dios. Porque muchas veces pasé exactamente por lo mismo. Y algo más. Yo dije que el vino es una trampa. El borracho no comienza con una botella. El borracho comienza con una copa. Con un poquito. Y cuando menos piensa, el hombre alcohólico cayó en la trampa. No nació alcohólico, no era alcohólico, se convirtió en alcohólico. Dio poquito lugar a esto y cayó en la trampa. Apenas vamos en el 9, lo vamos a dejar ahí porque yo sé que usted tiene que ir a comer, porque es importante que usted vaya a comer. Pero dejamos el versículo 3 pendiente, no dado el vino, y de ahí nos vamos a seguir la semana que viene. Espero en Dios que Dios esté hablando claramente. Primero te dice, yo te llamo. Pon tu nombre. Cuando Dios se llama, ¿qué vas a responder? ¿Qué vas a responderle a Dios? ¿Cuál es tu deseo más grande en este día? Y luego, ven al Señor y dile, Señor, yo quiero ser usado. Heme aquí. ¿Quién sabe cómo me vas a usar? Pero sé que tú tienes lo que yo necesito para servirte. ¿Qué les parece esta mañana? Lleven este mensaje, respóndanle al Señor, porque es la única cosa que les pido, respóndanle a Él. No me respondan a mí, respóndanle a Él. Si estás escuchando tu nombre, si has escuchado que Dios te dijo algo hoy, hazle caso. Yo tengo 66 años, cuando tenía 26 años, le juré al Señor que iba a servirle. Le pedí a Él que me pusiera a servirle. 26 años. Después de haber presentado a mi primera hija, el mismo día del servicio comencé a sentir ese impulso de servir y servir. Y no se me ha quitado. ¿Soy irreprensible? No. ¿Soy capaz, calificado, inteligente? No, ninguna de estas cosas. Es hora de buscar otro pastor, porque yo no califico. No, espérenme. Es verdad que no califico y me tengo que acordar. Por eso me escogió Dios. Porque tú y yo somos necios, viles, somos débiles. Tú y yo somos personas que no sabemos. No lo digo yo, Dios dice en su palabra. Y con esto voy a cerrar. 1 Corintios 1, versos 26 al 31. Nadie calificamos para servir al Señor. Apréndanlo, por favor. Es un buen deseo. Nadie calificamos. Todos tenemos cosas que se nos van a decir. Sin embargo, aún así Dios nos escoge para que le sirvamos. Mira lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo nos llama la palabra de Dios a los que hemos escogido, a los que hemos sido escogidos? Necios. ¿Otra vez? Qué feo se oye, ¿verdad? A esos escogió Dios, a los necios. ¿A quién más escogió Dios? Escogió Dios a los necios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que nadie, como está escrito, el que se gloríe
se gloríe en el Señor. No calificamos, Dios nos ha escogido. Yo deseo con todo el corazón servirle a Dios. Yo sé que no califico, pero ahí me tiene Dios y voy a seguirle sirviendo con todo y fallas. ¿Qué te impide a ti servir al Señor? ¿Qué excusa puedes darle al Señor? Vamos a orar, porque no hay ninguna. No hay nada absolutamente que tú le puedes decir, Señor, yo no te serví por esto. Todos podemos servir al Señor, aunque no califiquemos, ¿de acuerdo? Así es de que yo quisiera orar antes de despedirnos en esta mañana. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué porción te tocó? ¿Cómo ha tocado Dios tu corazón? Es tiempo de responderle a Él. Cuando Dios habló a Moisés, ¿sabes de qué trasfondo venía Moisés? Moisés no acababa, tenía ya 40 años cuando había asesinado a un hombre, a un egipcio. Lo escondió en la tierra y salió huyendo de ahí. Cuando Dios lo llama, no le dice, yo sé lo que tú hiciste, Moisés. Yo no te puedo usar, Moisés. Asesinaste a un hombre. No fue nada de esto. Solamente comienza a dar la instrucción. Sabía Dios quién era Moisés. Un hombre imperfecto, un asesino. Sin embargo, Dios lo usó. Dios sabía quién era yo. Un vicioso, perdido en el vicio. Yo sabía que Dios no me podía usar. Sin embargo, Dios, para gloria de su nombre, me ha sanado y me sigue usando hasta el día de hoy. Y por eso, cualquier cosa que tú eras. Ahora en Cristo eres nueva criatura. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que enclarezca en tu corazón tu deseo. El más ferviente deseo debe de ser el servir al Señor. Escoge. Y luego ya veremos. Dios te va a poner donde Él te necesita. ¿Me acompañan? Oramos pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para proceder ahora como nuevas criaturas. Padre Celestial, siendo necios o viles o débiles, como tú nos llamas en 1 Corintios, aún así nos llamaste para servirte. Y es que de verdad este fue nuestro deseo, nuestro anhelo. Al ver cómo Jesús sufrió por mi culpa, que Él no tenía nada que haber hecho, Él no hizo mal, Él no pecó, pero fue a la cruz por mi pecado. Señor, yo con gratitud respondo a ese favor que no merecía. Con gratitud respondo a servirte con toda mi vida por todo lo que has hecho. Así como me has ayudado a entender estas cosas, a responder a tu llamado, ayuda a mis hermanos lo más pronto posible. Cualquier cosa que anhelemos sea buena para ti, tú vas a poner tu mano sobre esos deseos y que solamente se hagan si están dentro de tu voluntad. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bonita oración y que Dios